Y estamos con otro congresista de Fuerza Popular para hablar de estos temas que nos tuvieron en vilo, ¿no? Esta amenaza de desacato del Congreso, encarnado en su presidente Alejandro Soto, que dijo que no iban a acatar la medida cautelar que les ordenaba suspender el juicio a la Junta Nacional de Justicia, y de pronto hoy se echó para atrás, arrugó, como se dice popularmente, y dijeron que más bien van a apelar. De este y otros temas del Congreso y de su propia agenda vamos a hablar con el congresista Víctor Flores. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado por la invitación, señor Vivas. Congresista por la libertad. Siempre hay que recordar la región por la que uno tiene su curul. ¿Qué le pareció a usted este desenlace, no desenlace, sino este nuevo capítulo en el proceso contra la Junta Nacional de Justicia, de esa medida cautelar? ¿Usted estaba por acatarla o por desacatarla? Sin duda por acatar la decisión del Congreso, no de la medida cautelar. Pero la decisión del Congreso pues ha variado. No, yo creo que más o menos, ha sido una decisión inteligente, porque previamente habían invitado, ¿no?, para que hagan su defensa, al no venir y al presentar una carta diciendo que no van a venir y que más bien ellos acatan la medida cautelar, lógicamente están desairando al Congreso. Y yo considero, sinceramente, que es una falta más. Ya pues, pero si alguien consigue una medida cautelar que le dice: ordeno al tribunal que te está juzgando, ordeno que no te juzgue, ya pues, sí, pero aquí, yo creo, ¿no?, sinceramente, que aquí tenemos que acatar, preservar, respetar la institucionalidad de las instituciones. Una de ellas es la del Tribunal Constitucional. Y eso es lo que ha hecho que ya ahora. Había anteriormente dado un fallo en marzo a favor justamente del Congreso. Ese fallo a favor del Congreso, sin embargo, dejaba la salvedad de que sí se podía controlar procesos parlamentarios donde estuviese en riesgo algunos derechos fundamentales, que es lo que ha interpretado una sala que le da la razón a los tribunos de la Junta. Yo creo sinceramente que esos son resquicios que tiene la democracia, ¿no? En criollo podría ser una leguleyada, pero son resquicios de la democracia que, aún imperfecta, tenemos en este país. No es la mejor democracia del mundo, no, pero es la que tenemos, y con esa democracia tenemos que caminar todos, para bien o para mal, en la medida de lo posible hacer que las cosas salgan bien hacia adelante, ¿no? Entonces yo considero que es una medida inteligente del Congreso, del presidente del Congreso, de haber suspendido la sesión y no haber juzgado en ausencia. Por supuesto. Que era un escenario. Y es más. Era un escenario surrealista, pero era un escenario. Claro, justamente, excelente definición, un escenario surrealista, o sea, un escenario que de repente puede ser idílico, ¿no?, pero que no era nada realista. Más bien patético hubiera sido. Y también realmente inefable. Entonces, lamentablemente, esa decisión era oportuna. ¿Por qué? Porque si no, se sumaban algunos indicios de que posteriormente podían decir que no había debido proceso. No, y que incluso ustedes incurrían en un desacato y en faltas graves, hasta sin duda, delito, sin duda. Porque estaban yendo contra una orden judicial. Sí, efectivamente, así es, ¿no? En buena hora se decidió apelar. ¿Qué es lo que se hace? Pues cuando una medida judicial no le gusta a uno y todavía le queda plazo para apelar. Paralelamente a eso, también el procurador del Congreso ya empezó las acciones, y por otro lado también la subcomisión de acusaciones constitucionales también continúa en el tema de la investigación para sancionar. Eso no está detenido, eso es otro proceso, y esta medida cautelar no se mete con eso. Al contrario, va a seguir activándose tal como está. Claro, es que ese proceso pues está ya regulado, ¿no? Que era lo que le faltaba a Efectivamente, así es. Es lo que le faltaba a Y en otros temas, ¿cómo va a votar su bancada o cómo están debatiendo? La censura al ministro Vicente Romero. ¿Están de acuerdo allí o todavía no han tomado una decisión? Mire, generalmente todas las decisiones que nosotros tenemos y tomamos
Son decisiones colegiadas, son decisiones de consenso. Al interior de la bancada hacemos un debate bastante duro, bastante, digamos, dedicado para estudiar, analizar y concluir. Entonces, en el tema del ministro del Interior, Romero, todavía no tenemos una decisión tomada, pero sí, la decisión de hoy día en la tarde ha sido firmar la moción de censura. Eso sí la hemos firmado. Ya, pero firmar una moción de censura no equivale a decir voy a votar por censura. Yo creo que sí, definitivamente, pero no se olvide que nuestra votación siempre es colegiada. Entonces tratamos de armonizar para que todos estén de acuerdo. Entonces alguien puede haber firmado la moción de censura, pero luego acata la decisión colegiada. Definitivamente es vota así, porque por salvarlo o por censurar. No, si a una vez que se toma la decisión ya no hay vuelta atrás. Eso es justamente el tema de la democracia, ¿no? El juego de la democracia es el juego de los votos, el juego de la, digamos, del criterio versus el querer, ¿no? Claro, pero el juego de la democracia también pues son guiños, acuerdos políticos que son absolutamente legítimos y hasta necesarios, ¿no? Y hay un guiño que está haciendo el Ejecutivo a la mayoría congresal y especialmente a ustedes, a la bancada de Fuerza Popular, que es la bancada más numerosa actualmente en el Congreso y la más disciplinada, que es haber designado a un canciller con el que ustedes pueden sentir más afinidad, el señor Javier González Olaechea, que incluso hay un comunicado de la bancada saludando la designación, cosa que no es común hacer este comunicado saludando designaciones de ministros. Sí, mire, yo creo, no, sinceramente, que nosotros estamos en el camino de allanar el tema de salir de la recesión económica. O sea, no es un buen referente estar en recesión económica y dar señales de disensión o de discrepancia, no, de ninguna manera, al contrario. La idea es dar una imagen de consenso, una imagen de unidad, y esa imagen de unidad pasa justamente por reconocer a un buen personaje como es el señor González Olaechea, me parece. Sí. Ya. A quien no conozco, por supuesto, pero sí tengo muy buenas referencias de él. Entonces, cada ministro que entre tiene que ser exactamente o inversamente proporcional a los que ya tuvimos, donde cada uno era peor que el anterior. Al saludar esa designación como un gesto de correspondencia, ¿podrían salvar la cabeza del ministro Vicente Romero? No, no creo. De ninguna manera, ¿no? Porque mire, si saludamos, cosas, en política, saludamos digamos su llegada, con otro. Claro, saludamos su llegada, pero por otro lado hay una censura en camino. Entonces no creo sinceramente que haya un equilibrio entre lo uno y lo otro, al contrario, son cosas y pareceres diferentes, ¿no? Ya, entonces puede ser así ya. Aceptan, saludan a Olaechea, cortan la cabeza a Romero, pero le dan el permiso de viaje a Dina Boluarte. Que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Hay que pro quo en política, es así. Pregúnteles a los dirigentes de su partido. Claro, señor Vivas. No estoy hablando de Fuerza Popular. Estoy hablando como un ciudadano de a pie, como un ciudadano común y corriente. Mire, el asunto está que yo vengo pues también, tanto como usted, de la década del 60. Y un poquito antes todavía. Se negociaba políticamente más que ahora. No, y sobre todo donde habían pues unos bandazos muy fuertes en la política nacional, o sea, de estar en un gobierno democrático, al día siguiente pasábamos a una dictadura y así sucesivamente. Y había partidos que negociaban. Claro, entonces mire, en el tema del viaje de la señora Presidente, realmente no es un tema, digamos, que sea exento a la crítica, no, nosotros somos muy críticos. ¿Y van a votar a favor del permiso? Pero por un detalle bien interesante, o sea, eso amigo ya lo han Vivas. decidido. No, le voy a dar mi posición personal, por un tema muy interesante. El detalle es que el Perú como país no puede estar exento del foro internacional, cualquiera que sea, sobre todo los foros más importantes. Y otra cosa, en el tema de la APEC, es un foro tan importante que reúne casi el 90% del Producto Bruto Interno Mundial. Entonces, y próximamente el Perú va a ser presidente de la APEC. O sea, son foros de desarrollo para la cooperación económica de medida internacional. Por lo tanto, la presencia del Perú es sine qua non una exigencia.
aunque no esté la mejor representante que tenemos, pero es la presidenta. Por supuesto, y además ahí también yo quiero hacerle recordar algo que he aprendido yo también un poquito en el transcurso de mi vida, no política, pero sí el transcurso de mi experiencia, ¿no? Como personaje que vive en este país, de tumbo en tumbo, pero del timbo al tambo, pero al final en progreso. Mire, el Perú, cuando es representado por el presidente, no nos olvidemos que el presidente solamente es la cabeza visible, pero detrás del presidente va un equipo, un conjunto de personas, que es el equipo negociador, el equipo que establece relaciones diplomáticas, empresariales, comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿usted confía más en ese equipo que en la presidenta? Por supuesto que sí, gracias claro. Por su sinceridad. Claro que sí. Usted tiene un proyecto para ampliar el número de congresistas. Me parece interesante, pero en estos momentos nada popular su proyecto. Por supuesto, pero no es un proyecto nuevo, por si acaso, porque eso lo presenté el año 2022, a inicio del 2022, y tuvo pues un cierto debate, ¿no? ¿A cuánto plantearía usted que deba crecer el Parlamento? Lo curioso está que al presentar el proyecto pensé que iba a haber una avalancha, pero no, porque después de que lo sustenté en la comisión, resulta que, todavía no... ¿Una avalancha de críticas? Una avalancha de críticas, ¿no? Entonces, resulta que después que hay una explicación adecuada para ese proyecto, resulta que las críticas no son tales. Mire, el Perú más o menos tiene un promedio de 35 millones de habitantes, pero tiene solamente 130 representantes. Un dato histórico: en el año 90, inicio del 90, teníamos nosotros 20 millones y éramos 240 representantes. Claro, por lo tanto estamos subrepresentados. Los otros países tienen más congresistas. En Madre de Dios hay un solo representante. Pero como ya se nos está yendo el tiempo, ¿cuántos congresistas debiera haber? Cada 100.000 habitantes un congresista, aproximadamente 230. 230. Pero ya reconocerá que la gente está tan molesta con las autoridades en general que dirán, ¿yo para qué quiero? Yo creo que 100 congresistas, porque yo percibo también en el interior del país una necesidad de ser representado. Pero bien representado. Y eso es importante, por supuesto, bien representado. Que se dediquen a... No, esa caracterización, yo los he caracterizado como 5 tipos de congresistas. Ya en otra ocasión le puedo comentar. Le prometo encantado, en un futuro, es un placer estar invitarlo acá para que nos hable de sus 5 tipos de congresistas. Así es una tipología que yo he hecho. Muchas gracias, coronista Víctor Flores. ¿Puede por favor escoger una carta? ¿Qué dice? El Perú, justamente, es más grande que sus problemas. Jorge Basadre. Bonita frase, ¿no? Sí. Y todavía del mejor historiador del país. Se la puede quedar como... muy amable, muchas gracias. Basadre como recuerdo. Por supuesto. Muchas gracias, congresista. Y nos despedimos hasta mañana. Universitario ganó 2-0 el clásico, pero bueno, todavía falta un poco para que acabe. Y los dejamos con Víctor Franco en Deporte.